Ya. Va, pero, va. Es que imagínate que hoy me la pasé pensando 2 horas como que hice un recap, como que volví a repasar todo lo que pasó con Jared desde julio, o sea, como que quise hacer un panorama general, porque al menos los últimos mensajes que hablé con Jared, como que él me echó la culpa de todo, y entonces como que me empecé a preguntar, ¿fue de verdad mi culpa todo? Y como que me puse a pensar en todo lo que pasó y en todos mis errores, entonces llegué a la conclusión de que, llegué a varias conclusiones. Mira, yo te voy a contar todo desde julio, ¿ok? Va. Otra vez, yo sé que ya te sabes la historia, pero te quiero contar la nueva versión. Tú dilo. A ver, en julio yo conocí a Jared y me acuerdo mucho que me enamoré de él porque él era muy lindo, muy atento, y más, era lindo, era atento, era amable, era muy cariñoso. Y más allá de eso, yo sentía que yo podía ser como yo misma mientras estaba con él y me sentía como querida. Sentía que me quería tal y como era y eso es algo que a mí me gustaba mucho. Que a veces yo no podía ser la persona más cariñosa o principalmente más cariñosa porque, bueno, eso tiene una razón. Pero a veces yo no era muy cariñosa y aún así él sí lo era y como que me sentía aceptada, me sentía querida, me sentía muy bien con él en julio. Sentía como que todo estaba fluyendo bien. Y a mí también me gustaba mucho su forma de ser y que fuera tan decidido, que fuera inteligente, que fuera amable, que fuera listo, que fuera lindo, que fuera detallista. Como que él era muy completo en el sentido de que me decía cosas bonitas, me regalaba cosas, pasaba tiempo conmigo, era amable. En los buenos momentos sí, es que fue muy bueno. Y eso hizo que en julio como que me super enamorara de él. Pero, y el 1 de agosto me pidió ser su novia. El 1 de agosto como, un poco de contexto. Es que lo que pasa es que quiero que todo esto quede guardado en mi grabación, ¿eh? Porque siento que te voy a contar lo que ya sabe Romina, pero discúlpame. Tú cuenta todo lo que quieras. ¿Mande? Que tú cuentes todo lo que quieras. Va. Pero entonces, en julio y en agosto, y de hecho hasta inicios de octubre, yo trabajaba en el call center. Entonces, yo me acuerdo que yo me estresaba muchísimo porque era como trabajar casi de lunes a viernes, de 3 a 11 de la noche. Y aparte de eso, mis tareas. Y eso fue en julio y agosto. Entonces yo me estresaba mucho por la escuela y por el trabajo, porque de verdad el horario de trabajo era muy pesado. La verdad es que mis jefes eran como muy estrictos y muy pesados con nosotros. Era estar contestando llamadas, o sea, como que todo el tiempo, estar hablando todo el tiempo, estar cuidando tus palabras todo el tiempo, estar soportando clientes que eran de Estados Unidos, que eran muy groseros, que se creían mucho más que tú porque ellos eran estadounidenses y tú eres mexicana. Entonces eran muy como soberbios. Entonces desde ahí como que me iba bien en la escuela, en el trabajo no me sentía tan a gusto, quería renunciar, pero pues yo seguía ahí por el dinero, la verdad. Pero luego también como que me llevaba mal con mi familia, de que a veces ni nos hablábamos. Entonces también con mi familia, en ese ámbito de mi familia estaba mal, no estaba a gusto en mi casa, pero en mi relación con Jared todo estaba bien. Ese es el contexto que había en julio y como un poquito de agosto. En pocas palabras, escuela bien, trabajo mal, familia mal, pareja bien. Después, como en mediados de agosto, pasó que Jared vino a mi casa. Yo lo dejé entrar a mi casa y
para nuestra mala suerte, literalmente casi que entró y a los 2 minutos después llegaron mis papás y se viajaron horrible y como que mal pensaron todo y se enojaron mucho conmigo porque pensaron que iba a hacer otra cosa a la casa, que me tenía desconocidos, pues se manejaron muy feo. Entonces, en ese momento, yo creo que eso que pasó de que mis papás vieron a Jared dentro de la casa, yo siento que yo como que no le eché la culpa, porque en realidad yo fui la que le dijo, pues métete, o sea, mis papás habían salido, no pensé que fueran a regresar tanto, yo nada más iba como por mis cosas y me iba y nos íbamos a ir, y realmente no estábamos haciendo nada malo. Entonces, yo le pude haber dicho, no entres y no entraba, pero si le dije, anda, pues sí entra. Entonces yo nunca le eché la culpa a él porque yo lo dejé entrar a la casa. Entonces ese problema, nunca sentí que él tuviera la culpa. Y siempre se lo dije y se lo reafirmaba para que no se sintiera mal, porque desde mi punto de vista no tenía por qué sentirse mal cuando yo fui quien lo dejó entrar. El chiste es que después de que pasó eso, como que si mi familia estaba mal, pasó ese problema y como que todo se puso peor, de manera que hubo muchas discusiones en mi casa, como que mi papá se enojó mucho, especialmente conmigo, y mi mamá intentó resolver las cosas, pero en ese proceso mi papá se desquitó con mi mamá. O sea, nunca la agredió así como físicamente, pero sí le llegó a decir unas cosas muy feas verbalmente. Le llegó a decir lo llegó a despreciar y hacer de menos, yo creo, como para sacar su coraje. Y en eso mi mamá me dijo, con todo el problema que había, que lo mejor era que nos saliéramos las dos de la casa, porque de hecho mi papá, con todo el problema que hubo, me empezó a amenazar a mí con sacarme de la casa, y luego pasó ese problema también con mi mamá, y mi mamá me dijo que también sí quería salir de la casa conmigo. Entonces pasaron unas semanas, eso fue en agosto, y el más o menos a finales de agosto y a principios de septiembre me salí de la casa, pero el plan original era que mi mamá sí iba a salir conmigo, y mientras yo estaba estudiando y el trabajo y esas cosas, mi mamá buscó un departamento para las dos y ya se supone que nos íbamos a apoyar. Pero entonces, mi mamá cambió de opinión y me dejó sola, entonces ya me salí yo sola. También cabe resaltar que nunca le eché la culpa a Jared, porque hasta eso que siempre tuve opciones, ¿sabes? Como que yo pude haberle rogado a mi papá para que me dejara quedarme en la casa, pero también fui muy orgullosa y no quise como rogarle, y más cuando él también le había hecho eso a mi mamá, y de hecho antes de toda esta historia, pues como que ya había muchos problemas con mi papá. Entonces, al final en septiembre me salí, y en todo ese proceso de las peleas en mi casa y de que me salí, como que yo le contaba cosas a Jared y él no me apoyó. Entonces yo le decía que me sentía de tal o cual manera y no me decía, le decía, estoy triste, y él solo me decía, ay, qué triste. O decía, me siento estresada por esto y esto, y me ponía, ay, qué mal, ay, qué triste, y me cambiaba de tema. Y eso pasó muchísimas ocasiones, que yo le contaba que me sentía desanimada, estresada, cansada, triste, o de muchas maneras, y solo me contestaba como, ay, qué triste, ay, qué mal. Entonces como que de ahí se empezó a deteriorar la relación. Y después, cuando me salí de mi casa, ahora con mi familia estaba mal, en mi escuela estaba mal, en mi trabajo estaba mal, con Jet empezaba a estar mal, y aparte era el estrés de vivir sola, de hacerme de comer, lavar los trastes, hacer la ropa, limpiar, tareas, trabajo de 3 a 11, en un trabajo bien pesado, era muchísimo más estrés, me sentía peor. Y otra vez le pedí ayuda a Jared varias veces, y él me decía, ay, qué triste, ay, qué mal, y como que bien cortante. Y
ese momento yo hablé con él y le dije que no me gustaba que me respondiera así, que no me apoyara y que sentía que estaba en una relación, pero en realidad me sentía sola. Y él no se disculpó, él no tomó en cuenta lo que le dije, él nada más dijo, no, es que yo también me siento mal porque siento que te echaron de tu casa por mi culpa. Entonces él se justificó con eso y realmente como que siguió repitiendo las mismas cosas, de que le contaba algo, le pedía apoyo, le pedía ayuda y él como que me mandaba por un tubo. Pasa, mamá, espérate, aquí, ponle pausa. Va. ¿Te ves cuando ya? Ya. Ah, ok. Entonces, como estaba diciendo, como que se victimizó de que él también se siente culpable y realmente nunca cambió eso que él estaba diciendo. Se volvió a repetir la misma actitud de yo expresándole algo o pidiéndole algo y él como que nada me decía, ay, qué triste, ay, qué mal. Y ya. Hasta que... Y eso fue básicamente todo el mes de septiembre, porque estuve todo un mes fuera de mi casa, o sea, un mes viviendo sola. A finales de septiembre, por azares del destino, tocó firmar el contrato, porque por razones personales del dueño de donde estaba rentando, no podía hacer el contrato luego, entonces como que me mudé a principios de septiembre y a finales de septiembre, es julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, como que a finales de septiembre. ¿Qué iba a decir? A finales de septiembre se dio que ya íbamos a firmar el contrato y mi mamá se iba a poner como mi aval. Entonces yo iba a ser como la responsable y mi mamá mi aval. Y en eso, antes de firmar el contrato, mi mamá se acercó a hablar conmigo. Espérame, no le pongo más pausa, espérame, déjame, tomo agua. Ay. Se acercó a hablar conmigo y me dijo, me propuso que mejor me regresara a la casa, que la verdad podía estar más cómoda en la casa, que no tenía por qué estar yo sola, y también me habló de eso mi mamá y principalmente mi hermano Roberto me habló de eso conmigo y me dijo que él había hablado con mi papá, que mi papá también estaba como arrepentido, que intentara yo hablar con él y que realmente él pensaba que todo se podía arreglar, que realmente yo había aprendido algo y mi papá también había aprendido algo de mí y que de hecho ella había hablado con él y que realmente había muchas posibilidades de que todo funcionara bien. Entonces, tomé la opinión de mi mamá, de mi hermano y aparte le pedí su opinión a Yaret. Mi mamá y mi hermano opinaron que mejor regresar a la casa con mis papás y cuando le pedí la opinión a Yaret también primero opinó eso, pero después yo le estaba diciendo que si me regresaba a la casa de mis papás no iba a tener la misma libertad que tenía estando afuera, que realmente me gustaba mucho que tuviéramos ese espacio para los dos, para estar juntos, para dormir, para hacerte desayunar, que era algo muy chido, que me gustaba mucho. Entonces, cuando le empecé a decir que si me regresaba a la casa de mis papás, eso le iba a afectar, fue que ella me dijo que mejor me quedara fuera de la casa, lo cual me pareció como una mamada, de que cuando vio que lo que iba a hacer le afectaba a él, dejó de ver por mí y solo vio por él mismo. Eso fue su segundo error. Su primer error fue el que nunca me apoyó. El segundo error fue eso, de que solo vio por su propio beneficio, aunque a mí eso no me beneficiaría en nada, que se me hace una mamada. Y eso fue un viernes, me acuerdo que fue en septiembre y fue un viernes.
Y ese mismo día yo decidí hablar con mi papá y como que resolvimos las cosas, entre comillas, porque quedamos bien, pero aún no sabía cómo iba a ser realmente cuando regresara otra vez a la casa. Entonces quedamos bien y ese día, ese viernes, fui a dormir yo sola. El sábado iba a hacer mis cosas para regresarme a la casa de mis papás. Pero entonces el viernes, después de que hablé con mi papá, después de que yo decidí regresarme a la casa de mis papás, aún lo que me había dicho, aún así como ignorando lo que me había dicho Yaret, ese viernes le volví a marcar a Yaret y como que le volví a pedir ayuda porque me acuerdo que me sentía como con miedo de que regresara a mi casa y fuera la misma mierda de siempre. Me sentía frustrada y estresada porque sentía que me había esforzado mucho por vivir sola, por mantenerme, por trabajar, por la escuela, por sacarme, por salir adelante, y sentía que todo mi esfuerzo había sido en vano. Y yo le empecé a contar eso a Jared, a lo que él nada más como que me regañó y me dijo que había tomado una mala decisión, que mejor me había quedado sola, que si yo estaba sola, pues que como que ya no tenía sentido regresarme. Entonces básicamente no me comprendió, me empezó a regañar y ahí yo me enojé muchísimo y me quedé dormida durante la llamada porque estaba muy enojada y más que nada porque me dejó de importar lo que me estaba diciendo. El sábado y el domingo que siguieron, el sábado me regresé a la casa de mis papás y ese mismo sábado y el domingo no le contesté las llamadas, ni los mensajes, ni nada. El lunes volvió a pasar de que me sentí mal, no me acuerdo por qué me sentí mal, pero no fue tan importante. Pero otra vez pasó de que, bueno, aparte de que Jared cuando yo le pedí ayuda me decía, ay, qué triste, ay, qué mal, que no sé qué. Y si no pasaba eso, pasaba que estaban en una peda. Entonces no me podía dedicar tiempo porque estaba de peda. Entonces pasó que el lunes me sentí mal, le quería pedir ayuda y me andaba en una peda. Y andaba tomando y andaba en su desmadre y obviamente no me pudo ayudar. Y ahí fue cuando dije, es que yo no quiero soportar esto, yo mejor me voy. Lo terminé por mensaje, un lunes, le pedí tiempo. Él me pidió que habláramos en persona y decidimos de vernos el jueves para hablarlo en persona. Pasaron los días, no hablamos casi nada. El jueves nos reunimos en persona en Seúl. Yo no tenía clases, pero fui únicamente a hablar con él. Nos reunimos a las 10. Después de eso, el jueves que hablamos, él me había dicho de que había sido su culpa no apoyarme, que sentía mal. En cuanto a lo de que me regañó y de hecho que me dijo que no quería que regresara a la casa de mis papás, cuando le pregunté de eso, él me dijo que era como de broma, que no estaba hablando en serio, así como de chill. Y y después de eso, como que habíamos quedado bien, quedamos como amigos, pero realmente como que yo quería regresar con él, entonces éramos como amigos, nos tomamos un tiempo nada más, como que no, realmente no pensé como en acabar todo, simplemente como tomarnos un tiempo, porque en ese momento estaba muy confundida y ocupaba aclarar mi mente por todo lo de mi vida. Familia, escuela, trabajo, relación, todo estaba muy mal en ese momento. Pero entonces pasó que le llegaron mensajes de Tinder de que llegó una notificación de Tinder. Él me dijo que era que sus amigos habían mandado un mensaje el día de ayer que había ido a una peda. Después me dijo que le iba a borrar la aplicación enfrente mío. Y le dije, pues a ver, hazlo. No supo cómo borrarla. Me dijo que yo la borrara por él. Me prestó el teléfono. Yo me metí al primer chat que había, es más reciente pues. Y me fijé que el mensaje lo había mandado él a las 5 de la mañana ese día. Entonces como que su mentira de que sus amigos habían mandado esos mensajes el día anterior no tenía lógica. Y de ahí me fui, no le dije nada y me fui. Y cuando me fui estaba pensando que
no me merecía eso, y yo le mandé mensaje, y otra vez le mandé mensaje como que para que me explicara qué onda pues con lo de Tinder, porque eso me ha sacado mucho de onda. Eso fue como a las 11, no me contestó en todo el día. Se dieron las 6, él subía estados, él estaba conectado, pero me ignoraba los mensajes cuando yo le pedí explicaciones de qué onda con eso de Tinder. Y como eso de las 6 creo lo bloqueé. Y lo bloqueé de todos lados porque como que dije no quiero estar soportando esto. Lo bloqueé de todos lados. Y eso fue el jueves. El viernes fue cumpleaños. No, sí, eso fue como casi finales. Fue como a finales de septiembre, sí, cierto. Sí, porque el cumpleaños de Maris es el 21, no, 20. 20 de septiembre. Pero ¿y cuándo festejamos? Creo que la fiesta fue como unas semanas después. O una semana después de su cumpleaños. Seguía siendo septiembre, pero no fue exactamente el 20. Sí, me acuerdo que fue como el 26. Sí. El chiste es que luego fue que el viernes fue el cumpleaños, pues no fue el cumpleaños, fue el día que festejamos a Mariana, y en la peda yo me puse a contar esta historia a todos los presentes. Y entonces como que yo estaba muy enojada por todo lo que me había hecho, y con un vato que estaba ahí le dije, güey, mándame un mensaje diciéndole a mi ex que no me moleste, no me busque nunca más. Y me acuerdo que te mandabas un mensaje de tu teléfono, Romina, así que el vato le estaba diciendo esto. Y pues pasó el tiempo. Pasó como medio octubre y como que no supe nada del güey, de Jared pues, y como que cuando en ese octubre sí me mamé, porque a mí sí me preguntaban, oye güey, ¿y tu ex? Y yo le decía, mi ex puede ir a chingar a su puta madre. Entonces, yo de verdad no... Sí me mandé a chingar a su puta madre, y que me preguntaban como en octubre, ¿qué onda con mi ex? Yo sí decía, mi ex puede ir a chingar a su puta madre. Lo digo y lo sostengo con mucho orgullo, porque tenía todo el derecho de mandarlas chingar a toda su puta madre después de todas las putas mamadas que me hizo. Van 4, güey. Va la mamada de que no me apoyó, va la mamada de que vio por él aunque eso me afectara a mí, de que me regañó cuando estaba más sensible, y aparte de lo de Tinder, o sea, me hizo 4 mamadas. Entonces que diga, no, debía haber dicho, ay, mi ex es el mejor, no, mi ex pudiera chingar a su puta madre. Sí. Y como que a mediados de octubre lo desbloqueé, porque neta dije, no, pues ya como que ya lo superé, ya lo voy a desbloquear. Pura verga, no lo había superado. Pero entonces él me manda mensaje. Y yo le empiezo a preguntar de nosotros que qué onda. Y entonces cuando me mandó mensaje, básicamente lo que hizo fue echarme a mí la culpa de todo, de que yo tuve la culpa de que terminara todo, de que con el audio que le mandé, que el audio que le había llegado, de que del vato que le dijo que ya él tenía novio, que ya yo tenía novio, pura mamá, pura verga, que con ese audio yo le había cagado todo, y que por eso terminó todo, y que ya, se había acabado todo, básicamente. Entonces, pues yo obviamente me emputé, porque él me había hecho muchas mamadas, y me cagó mucho que al final me echara toda la culpa a mí. Entonces, como que peleamos, salimos mal, le dije, yo la verdad no, yo le dije a él que nunca me apoyó, que él me demostró que no era lo que yo necesitaba, lo que yo quería, ni lo que yo merecía, y le dije tal cual así, y no sé qué pedo, pero ella no me contestó, y simplemente a las pocas horas me bloqueó hasta que terminó octubre, y creo que también un poquito tiempo en noviembre, y en ese tiempo que él me echó de mí la culpa, como que empezó a sobrepensar las cosas, y después de que él me bloqueara, como que a finales de octubre, yo empecé a pensar que también había sido mi culpa. Entonces, como que en mi mente empezó
empecé a justificar lo que él hizo, porque, o sea, yo pensé, es que él hizo cosas malas y yo también hice cosas malas, entonces quizás podamos solucionar lo que hicimos porque ambos la cagamos. Entonces mi mente empezó a llegar a esa conclusión y mi mente empezó como a idealizarlo y a querer regresar a Julio. O sea, como que yo dije que como que quería olvidar todos los problemas y simplemente regresar al Jared que yo conocí en Julio y que a mí me gustaba mucho. Entonces, ¿qué pasó? Romanticé lo que pasó, idealicé y lo idealicé a él y lo que pasó. Me olvidé de las cosas malas y fue que lo empecé a extrañar. Entonces pasé de odiarlo a extrañarlo, pero más que nada a extrañar la idealización que me hice yo de él y a justificar mi idealización. Entonces, hace como 3 semanas, ahorita estamos a noviembre 29, entonces hace como 3 semanas, como inicios de noviembre, me desbloqueó. Y yo le mandé mensaje porque yo usaba ese chat para poner mis mamadas. Y yo vi cuando me desbloqueó porque le llegó mis mensajes. Entonces, pues, acabo de destacar que me regresé a mi casa y como que la relación con mi familia como que empezó a mejorar mucho, entonces se quitó ese problema. A inicios de octubre como que ya estaba viendo lo de mi renuncia, también me libré de ese problema de mi trabajo, entonces en mi escuela siempre me ha ido bien, en mi trabajo ya me empezó, yo no tuve esa molestia en mi trabajo, ya como a inicios de octubre empecé a despegarme de eso. Ya tenía mi relación, yo no me preocupaba por eso, y con mi familia como que todo mejoró, entonces como que mi vida iba mejor, pero y eso fue como en octubre, como que en octubre todo empezó a ir mejor. Lo único que sí como que me estaba jodiendo al final de octubre fue que como que lo empecé a extrañar. Y entonces, al inicio de noviembre como que todo iba mejor, pero pasó algo de que a mis amigas de la uni, me mandaron a la verga. Y me mandaron a la verga por una pendejada. Pero ahorita no voy a contar esa historia en este audio. Entonces esa historia para otro audio. Pero el chiste es que hice algo que a una morra no le pareció. Le pedí el vape a un vato que le gustaba. Pero el vato tenía novia. Pero esta amiga como que le andaba ahí rogando. Y yo le pedí vape al vato y la morra que le andaba rogando básicamente me mandó a la verga. A mí. Entonces fue una mamadota. Pero obviando eso, como que yo estaba en mi uni y me sentía un poco sola. Entonces me mandó mensaje y yo como que tenía muchas ganas de platicar. Entonces yo sí fui muy abierta otra vez a platicar con él. Entonces empezamos a platicar, como que estábamos bien, y yo hablé con él. Y él me dijo al principio, cuando volvimos a hablar, que él me amaba, que me extrañaba, que quería todo conmigo. Y como que si yo le había idealizado y romantizado, que él me había dicho eso como que otra vez siguió la idealización y a romantizar todo. Entonces, inició noviembre, volví a hablar con él, me sentí relativamente bien con él. Pero él cambió muchísimo porque ahora era como, me decía que me amaba y que me extrañaba, pero realmente era bastante cortante por mensaje y por persona, como que de repente sí estaba y de repente no, y eso me confundía mucho y me lastimaba. Y yo también eso lo hablé con él. Y también cuando lo extrañaba yo como que había pensado que quizás no le había dado como suficientes oportunidades, entonces esta vez que volvimos a hablar le quise dar como suficientes oportunidades. Entonces como que empezó a ser así medio cortante y no se esmeró como en volver conmigo. Y en ese momento, en noviembre, pues como que toda mi vida estaba yendo mejor. Entonces yo realmente cuando volví a hablar con él, le metí muchísimas ganas a ser más cariñosa, más atenta, a ser mejor persona para una relación. Entonces quizás como que ahí me perdí un poco porque siento que intenté hacer muchas cosas como para complacerlo. Entonces,
pasó que él estaba como distante conmigo y yo como que me quería acercar porque él me había dicho que me amaba y la verga. Y luego pasó que fuimos a una bienvenida de su universidad y en la bienvenida él me ignoró todo el tiempo y yo como que me sentí ignorada y excluida, por lo cual también me lastimó, me sentí mal. Y ¿qué más pasó? Y pues bueno, y platiqué con él de eso varias veces, entonces como que de repente sí estaba ahí, de repente no estaba ahí. Lo que sí cambió fue de que ahora cuando tenía un mal momento, sí intentó, porque el intento fue muy notorio, estar conmigo, eso sí lo cambió, pero ahora como que era, de repente sí estaba, de repente no estaba, como que me decía algo, pero no concordaba con lo que hacía, entonces era muy confuso. Entonces, a ver, ya casi llego al final, Romina. La semana pasada, que fue el jueves, yo estaba platicando con él y algo que no dije es que cuando anduve con él en agosto, fuimos a una peda y en eso fuimos con Donovan y Ale. Y Jared se fue al baño. Entonces cuando él se fue al baño, Donovan me vio y me jaló y me dio un pico, o sea, un pico en los labios. Y yo nunca le dije a Jared, pero porque, aunque no era la gran cosa, porque literalmente fue un pico, duró un segundo, y además Donovan es gay, como que dije, no creo que sea la gran cosa. Yo conocía a Jared y yo supe que se iba a emputar si sabía. Entonces nunca le dije, pero el jueves como que estábamos hablando y como que me acordé de eso y dije, pues igual no era para tanto, no sé por qué se lo estoy escondiendo o así. Entonces tuve la pendeja idea de decirle, oye, ¿te acuerdas de la fiesta? Y como que estoy platicando de la fiesta y le dije, ay, pues pasó esto. Y pues como que se emputó. Eso fue el jueves de la semana pasada. Se emputó y ya como que me fui a dormir, bye. Y dije, y otra vez como que empezó cortante. Y yo le dije que habláramos las cosas, porque también en noviembre yo fui muy atenta con él, fui muy cariñosa, me esforcé mucho por expresarle cómo me sentía, me esforcé mucho por incentivar lo que él me dijera cómo se sentía, me esforcé mucho por resolver los conflictos, le proponía soluciones, era comprensiva con él. Entonces, es cuando pasó eso de que se enojó del beso, yo le dije que lo habláramos, que me expresara cómo sentía, que quizás podíamos resolverlo, podemos ver qué onda. Como que intenté acercarme a hacer algo y él me dijo, no, pues igual eso ya pasó y ahorita no somos nada, no tengo nada que reclamarte. Y yo le dije, porque me acuerdo que le dije tal cual, pues aunque no seamos nada, si eso te lastima, porque yo sé que te lastimó, pero lo estás escondiendo, me lo puedes decir. Yo siempre he sido abierta para que me cuentes cómo te sientes. Entonces, otra vez intenté como incentivarlo a que me hablara conmigo. A lo que él me dijo, no pasa nada, y como que no quiso hablarlo. Entonces, pasaron los días, sigo igual de cortante, entonces como que fue de que pasó casi todo noviembre, y él había estado como que muy raro, de repente sí, de repente no, había cambiado eso de que no me apoyaba, porque ahora sí me apoyaba, pero ahora era como que me contestaba 1 o 2 veces al día cuando él quería, no se mostraba a veces tan atento como a resolver conflictos de los dos, era muy extraño. Pero entonces, hoy es miércoles, hoy es martes. Uh-huh. Ayer lunes, yo estaba con él y la neta como que dije, le di 3 oportunidades de que, pues de que cambiara básicamente. Pero entonces dije, güey, pues es que a mí me gustaba un niño en julio. Y este niño que a mí me gustaba ya cambió completamente, ya no es el mismo y ahorita no sé a qué me estoy aferrando porque ya no está ni siquiera en un mínimo esfuerzo. Entonces yo le dije tal cual a Jared que ya no me gustaba la persona que era ahorita, que ya me enamoré de una persona que ahorita ya no existía, que la neta lo sentía muy cortante, que le hablé con él y no me hizo caso otra vez y que no quería estar con él. Y él como que se indignó y como que me echó la culpa a mí.
me dijo que sí había estado más seco estos últimos días, pero que había sido por lo del beso. Y luego yo le dije que yo había querido intentar hablarlo, y él me dijo pues que aunque lo hubiéramos hablado, eso no tenía solución, que realmente no iba a resolver nada. Y después de eso, como que yo le estuve diciendo que el beso para mí no significó nada, que fue cuando no, que ni, o sea, es gay, o sea, y luego aparte fue un pico de un segundo, entonces como que no le veía por qué me estaba haciendo tanto drama por eso, aunque sí tiene razón en que teníamos un acuerdo y rompí ese acuerdo, se lo puedo decir, o sea, sí, quizás ahí me equivoqué, pero el chiste es como que él me empezó a decir eso. Y me dijo, no, ¿cómo sé que le pasó algo más? Porque luego cuando mis amigas se ponen borrachas, como que hacen muchas mamás que luego no se acuerdan. Seguro que tú también hiciste más cosas, pero no te acuerdas porque estabas borracha. Y le dije, no, es que yo me acuerdo que no fue eso porque estaba estaba borracha, pero no estaba inconsciente. O sea, andaba como bien, es como, tú me entiendes cómo andaba. Uh-huh. Entonces, como que todo lo que yo le dije de que todo el mes había estado como cortante, él me dijo que él como que no lo tomé en cuenta, nada más tomé en cuenta que él había estado más seco desde que se enteró lo del beso, me echó a mí la culpa, me dijo que todo eso era mi culpa por lo del beso, que le fui infiel, me dijo que también no le fui leal, porque según cuando cortamos, que el que yo como que me mandara a enseñar a su madre cuando terminamos fue que no le fui leal, no le fui fiel y que realmente ella no quería estar conmigo porque era infiel y desleal. Entonces básicamente todo lo que le dije de que no me sentía cómoda, de que él estuvo constante conmigo, de que me lastimó cuando me excluyó en la fiesta, que me lastimaba que me ignorara, todo eso como que le valió verga, nada más como que él dijo y él hizo lo que hizo toda la relación, que, o sea, lo que hizo toda la relación lo hizo también al final, obviamente, que es como invalidar cómo me sentía yo, simplemente él como victimizarse, decir cómo buscar cómo tener la razón. Entonces, me dijo eso y ya terminamos todo. Y él me dijo que quería ser mi amigo, yo dije que yo no quería saber nada de él. Espera, perdón. Le voy a poner pausa. Va. Entonces me dijo eso de que le fui infiel y desleal. Y al principio me enojé. ¿Por qué? Porque él la cagó en todo, o sea, como que la cagó en apoyarme, la cagó por lo que no tomé en cuenta lo que era mejor para mí, la cagó por regañarme y no tomar en cuenta lo que sentía, la cagó por lo de Tinder, la cagó por ser cortante, y aunque no me trataba mal, tampoco me trató bien, eso sí la cagó porque me excluyó ese sí me trató mal, me excluyó y me ignoró cuando me invitó a una fiesta. O sea, hizo todas esas mamadas y yo le di otra oportunidad y como que él se aferró mucho a un pico para mandarme a la verga, cuando yo nomás, o sea, según yo mi nomás fue lo del audio y el segundo el pico, es que güey, o sea, es que como que sí entiendo de que teníamos como un acuerdo de no besar a otras personas porque estamos en una relación monógama, lo entiendo, y que rompí ese acuerdo porque me dio un pico con otra persona, pero es que se me hace una mamada que por un pico es que está justificando todo lo malo que él hizo y como que se está escudando machín con eso, como que ya todo es mi culpa y como que ya no me, o sea, como que siento que le di un chingo de oportunidades de que esto funcionara, que me esforcé un chingo porque todo funcionara, y él mandó la verga todo por una pendejada, y que puedo decir, ay, quizás sí me equivoqué, en el pico quizás te puedo decir, no cumplí con un acuerdo que teníamos los dos, quizás te lo puedo admitir, aunque igual se me hace una mamada que por un pico me haya mandado a la verga, pero me da coraje, o sea, de que le di tantas oportunidades y me falló un montón y luego por un pico de un segundo que le di a Donovan, que es gay, me la he hecho de pedo. Y también de que soy desleal, la neta
mi vida, no me apoyó, hizo mi vida más miserable, pero es lo mejor que pasó en mi vida. Obviamente no iba a decir eso, obviamente si me preguntan yo iba a decir, mi ex puede chingar a su puta madre, porque se lo merece. Uh-huh. Entonces estoy como muy indignada. Y se me hace una mamada que al final me ha echado a mí toda la culpa. Cuando te puedo decir que lo del beso, el beso que yo hice estuvo mal. Pero él hizo más mamadas y le di más oportunidades. Y también yo entiendo que el hecho de que yo le he dado muchas oportunidades y haya tolerado muchos de sus comportamientos, no significa que tiene que tolerar ni aguantar mis cagadas. O sea, yo entiendo eso, que él no me debe nada, que si yo le di oportunidades fue porque yo quise. Pero aún así, me molesta que se haya escudado en eso, que haya olvidado todo lo demás y que me haya echado la culpa a mí. Eso sí no tiene derecho. Echarme a mí la culpa de todo, de victimizarse y de querer volteármela. Eso sí es lo que digo, güey, va y chinga a su puta madre. O sea... Y la neta, puede chingar a su puta madre. O sea, siento que realmente con Jared yo nunca nos entendimos bien, nunca hubo química, nunca pudimos hablar bien las cosas, porque somos muy diferentes. Porque por el simple hecho de que siempre que había un conflicto, yo buscaba expresar cómo me sentía, buscar saber cómo él se sentía y buscar soluciones. Y de esa manera yo intentaba resolver el conflicto. Y siempre que había un conflicto yo hacía eso, y lo que él hacía es buscar tener la razón. Y él siempre quería tener la razón, costara lo que costara. Entonces, pues por eso como que nunca salíamos de acuerdo, porque si se trataba de tener la razón, yo puedo tener la razón si ya quiero. Pero yo intentaba resolver el conflicto, y yo intentaba siempre tener la razón. Entonces por eso como que nunca salíamos de acuerdo, porque él nunca me escuchó, nunca me comprendió, y nunca ni siquiera lo intentó. Y por eso, y de hecho estaba pensando que si esto se trata como de una guerra de quién tiene la razón, yo sé que le puedo ganar, pero la neta no quiero y no siento que valga la pena, y Jared no, y la neta no, o sea, no siento que una relación sea yo intentando demostrar que tengo la razón. Para mí eso no es una relación, o yo intentando hacer que tú me apoyes. Eso no es una relación para mí, y la neta podría hacerlo, pero no quiero. Y en ese proceso de intentar forzar algo con Jared, me voy a perder a mí misma, y la neta como que él nunca mi conclusión es que él nunca me comprendió, nunca me entendió, nunca intentó hacerlo, teníamos ideas muy diferentes, y que también lo que cagó todo fue su puta idea de yo siempre tengo la razón, que piensa como un puto niño de 3 años, y mis errores fue quizás romper el acuerdo del beso, te lo voy a aceptar, te lo paso. Pero también mi error fue aferrarme a él, y mi error fue romantizar y justificar e idealizarlo. Yo creo que esos fueron mis errores. Pero tus errores fueron más pendejos. Entonces, ya acabé, yo puedo terminar de grabar. Gracias, Romina. Va.